En este vídeo diseñaremos y construiremos un circuito lógico, que es aquel que maneja la información en forma de 1 y 0. Dos niveles lógicos de voltaje, 1 nivel alto y 0 nivel bajo. Son la base de cualquier dispositivo en el que se tenga que seleccionar o combinar señales de manera controlada. Primero vamos a utilizar Logisim, un software que permite diseñar y simular circuitos electrónicos digitales. Este programa se encuentra bajo licencia pública, por lo que podemos descargarlo de manera gratuita desde su web. Aquí está la aplicación ya instalada en el equipo. Vamos a ejecutarla. El circuito que construiremos estará formado por 3 pulsadores que al apretar 2 o 3 simultáneamente encenderán un LED. Para comenzar, nombraremos los elementos de entrada y salida. Accedemos a Ventana, en la barra de menú, y seleccionamos Análisis combinacional. Dentro de la ventana emergente, en el apartado Entradas, añadimos 3 elementos, ya que tendremos 3 pulsadores. Los denominaremos A, B y C. En salidas añadiremos solo una, ya que el único elemento de salida que tendremos en nuestro circuito será el LED. Lo denominaremos F. Ahora, en esta misma ventana, vamos al apartado Tabla. Aquí estableceremos cuándo queremos que el LED se encienda. Esta tabla nos muestra las distintas combinaciones posibles entre los elementos de entrada y podemos marcar en cada una de ellas el valor que tomará el LED, si 1 encendido o 0 apagado. Como queremos que el LED solo se encienda cuando tengamos 2 o más pulsadores accionados, damos el valor 1 a F en los casos en los que entre A, B y C haya 2 o más valores igual a 1, 4 casos en total. En el apartado Expresión podemos observar la función lógica obtenida, F igual ABC más AC más AB. Pulsamos el botón Crear circuito. Establecemos un nombre, lo llamaremos Prueba circuito lógico, y seleccionamos Aceptar. Ya tenemos el esquema de nuestro circuito lógico. Podemos observar que en el esquema se han introducido varias puertas lógicas. Estos son dispositivos electrónicos que devuelven un valor de 1 o 0. Es decir, dependiendo de qué entradas les lleguen, devolverán un valor u otro. Tenemos 3 puertas AND, que devolverán 1 únicamente en el caso que los dos valores de entrada sean 1. Y una puerta OR, que siempre que un valor de entrada sea 1, devolverá 1. En la práctica tendremos que colocar circuitos integrados que contengan estas puertas lógicas para realizar las conexiones. En concreto, para las puertas AND, el circuito integrado 7408. Y para la OR, ya que no hay una que contenga 3 entradas, tendremos que usar 2 del circuito integrado 7432. Por lo que el esquema del circuito quedaría de la siguiente manera. A continuación, realizaremos las conexiones. Para ello, usaremos el simulador en línea Tinkercad. Una vez registrados en la web, accedemos al apartado Circuits, y aquí seleccionamos Crear nuevo circuito. Comenzaremos colocando la placa protoboard. Esto es una placa llena de orificios conectados entre sí, que se usa para realizar pruebas de circuitos electrónicos. Aquí dentro tenemos una zona de conexiones superior y una inferior, cada una de ellas independiente de la otra. Y dentro de estas, una zona de alimentación compuesta por 2 líneas horizontales y las zonas de conexiones, formadas por líneas verticales, que usaremos para conectar los elementos. Para la alimentación usaremos 4 pilas de 1,5 voltios y las conectaremos a la placa, cada polo a una zona de alimentación independiente. Para las conexiones positivas usaremos el color rojo y para las negativas el negro. Ahora vamos a colocar los interruptores. En este caso usaremos un switch con 4 interruptores, aunque nosotros solamente usaremos 3. Conectamos cada uno con la zona de alimentación positiva. Para conectarlos con la zona negativa usaremos resistencias, que son componentes eléctricos que sirven para limitar el valor de la corriente. A continuación conectaremos los circuitos integrados. Comenzaremos con el 7408, que contiene las puertas AND. Recordamos que estas solo devuelven el valor 1 en caso que los dos valores de entrada sean 1. Este es el esquema de sus conexiones. En primer lugar, comenzaremos conectándolo a la zona positiva y negativa. A continuación conectaremos la primera puerta, que según el esquema tienen que estar conectados los interruptores B y C. Para que esté todo más claro usaremos el color verde para las entradas y el azul para las salidas. Conectamos el segundo interruptor a la primera entrada y el tercero a la segunda. En el tercer pin de la placa tendremos la salida.
En la segunda puerta tenemos que tener el interruptor A, el cual conectamos a la cuarta entrada, y el C, que conectamos en la quinta. En el sexto pin tendremos la salida. Para terminar, nos faltaría conectar en la tercera puerta los interruptores A y B, que conectamos a las entradas 9 y 10 respectivamente, para obtener en el pin 8 la salida. Ya hemos terminado con las puertas AND, ahora vamos con las OR, y el circuito integrado 7432. Lo primero es conectarlo a la zona de alimentación positiva y negativa. Ahora conectaremos la primera puerta OR. Como podemos observar en el esquema, aquí tenemos que conectar la salida de la puerta en la cual conectamos los interruptores B y C, que tenemos en el pin 3 en la entrada 1, y la salida de la puerta en la que conectamos los interruptores A y C, que tenemos en el pin 7 en la entrada 2. Para terminar, conectaremos la salida de esta puerta en la entrada 4 y la salida de la puerta AND en la que conectamos los interruptores A y B en la entrada 5. La salida, la cual tenemos en el pin 6, la conectaremos a una resistencia. De ahí a la patilla larga de nuestro LED, el ánodo positivo, y la patilla corta, cátodo negativo, a la zona de conexiones negativa. Pulsamos Iniciar simulación y comprobamos que funciona.